Netflix lanzó una serie llamada Adolescencia. Esta serie marcó a muchos padres porque se dieron cuenta de los peligros reales a los que se están enfrentando nuestros hijos. Y sobre todo se dieron cuenta de algo que usted mencionó hace un rato y que se menciona en la serie. El padre del niño involucrado en un caso criminal, él dice, yo siempre pensé que mi hijo encerrado en su habitación estaba seguro. Y esta serie nos abre los ojos a la realidad de que un niño, un adolescente en casa, en videojuegos, conectado al internet, aunque esté bajo el techo de mi casa, no está seguro. Hay un peligro real en lo virtual, un peligro de bullying, de acoso, manipulación o algún tipo de extorsión. Ahora, la responsabilidad de nosotros como padres es la de proteger, la de cuidar, la de acompañar. Pero, ¿dónde está esa línea divisora entre proteger y sobreproteger o entre dar espacio y dar una libertad irresponsable? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de ambos extremos? Mira, gracias por traer lo de la serie Adolescencia. Yo creo que seas profesional de la conducta humana o no, seas padre o no, y viste la serie, la enseñanza es completamente amplia. Yeah. Y es una serie que captura y que invita a verla más de una vez. Y mi recomendación es que aquellos que la vieron la vuelvan a ver, porque van a tener la oportunidad de capturar información y detalles que necesariamente en la primera vez que la pudieron apreciar no se pudieron dar cuenta. Yo quiero comenzar contestando tu pregunta hablándote de Jamie, el protagonista de esta serie. Jamie era un joven de 13 años de edad. Y hay algo que me resulta interesante en la figura de Jamie, y es que una vez la policía lo arresta y lo lleva al cuartel para ser procesado, Jamie elabora un discurso, y el discurso de Jamie era: yo no hice nada malo. Y es interesante, porque él comienza diciendo: yo no hice nada. Ahí lo puse en pantalla para que la gente pueda ver a Jamie. Yo no hice nada, y después le añade: yo no hice nada malo. Me estás hablando de cuál es la línea entre ser sobreprotector y proteger de manera saludable. La teoría habla de los padres helicópteros. Padres helicópteros son estos padres que soltamos al niño en la escuela o en cualquier entorno, pero estamos acá arriba monitoreando literalmente todo lo que el niño o la niña hace y no le permitimos desarrollar cierto grado de independencia. Nosotros tenemos que tener cuidado de no convertirnos padres helicópteros. Necesitamos aprender a ser padres que tengamos la certeza y la seguridad de que hemos instruido, hemos criado y hemos enseñado bien. Nosotros no podemos cargar el sentimiento de culpa de las decisiones que nuestros hijos tomen cuando se conviertan en adultos. Porque como dice el dicho, los hijos no son nuestros hijos, son hijos de la vida. Hace un mes exactamente, cuando estábamos en el hospital, el médico que atendió a mi esposa le hace el siguiente comentario: estoy preocupada por el bebé. Y el doctor le dice: tranquila, estás preocupada ahora y lo estás viendo porque lo tienes a tu lado. Va a llegar un momento que vas a estar preocupada y no lo vas a tener a tu lado y te vas a estar cuestionando dónde va a estar presente tu hijo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la serie Adolescencia nos presenta un cuadro de todas las carencias que hemos establecido desde que comenzamos la conversación. Hay gente que tilda a Jamie de psicópata, de sociópata. Yo creo que necesitamos tomarlo con calma al momento de adjudicar etiquetas. Porque Jamie simplemente es un niño que fue víctima de bullying en la escuela. Jamie es un niño que fue descuidado en casa. Y sí, fue descuidado en casa. Y mientras muchos de los análisis que he leído ubican el mejor capítulo de la serie como el número 3, que es cuando tiene la intervención con la psicóloga, que realmente es uno de los mejores capítulos, sin duda alguna. Pero la gran enseñanza y la gran verdad de la serie Adolescencia la encontramos en el último capítulo. Los últimos 10 a 15 minutos, cuando papá y mamá se sientan en el borde de esa cama a reflexionar y a contestarse las preguntas: ¿qué
hicimos mal. Es interesante cuando papá dice, el negocio despuntó, salía a las 6 de la mañana de casa y llegaba a las 8 de la noche. ¿Cuándo hablaba con Jamie? Terrible. Y yo sé que hay muchos Jamie que me pueden estar viendo. O hay muchos papá y mamá de Jamie que me pueden estar viendo y que pueden estar diciendo, pero es que necesito trabajar. Yo lo sé. Todos tenemos, o la gran mayoría tenemos más de un trabajo para poder subsistir en la crisis social y económica que vivimos. Y ellos en este diálogo comienzan a encontrar la solución y la respuesta a sus preguntas. Porque ellos dicen, mi hija es una hija normal, mi hijo es un hijo normal. Pero Jamie fue acumulando todas esas carencias que habían en casa. Se enfrenta al desafío de no sentirse parte de un grupo específico. Él era parte de un grupo que estaba compuesto por 3 adolescentes, él y 2 más, que son descritos como tontos, como bobos y de otras maneras más despectivas. Y sonará paradójico lo que voy a comentar, pero Jamie cometió un crimen. Claro que sí. Claro. Pero no podemos pasar por alto que Jamie también fue víctima del sistema social en el que vivimos, en donde perpetrar el maltrato psicológico y emocional es validado. Donde más allá de acercarnos con la intención de ayudar, sacamos el teléfono para grabar. Donde el sensacionalismo y el morbo acaparan toda la atención, mientras hay un ser humano que está muriendo porque necesita ayuda. Hay muchas personas secuestradas, como estabas hablando de la película, que necesitan al menos una palabra que los haga sentir validados. ¿Cómo lo vemos? Vamos a la conversación psicoterapéutica que la psicóloga tiene con Jamie. Jamie le hace el planteamiento de que él se da cuenta que su papá sentía vergüenza por él. Y Jamie describe que él no era atleta, él no se desempeñaba bien en los deportes, pero su papá lo colocó a jugar fútbol. Y cada vez que Jamie hacía algo mal, él miraba a papá. ¿Y qué hacía papá? Miraba a otro lado. Cambiaba la cara. Jamie pudo deducir con eso que su papá sentía vergüenza por él. Qué triste es que un padre sienta vergüenza por su hijo, porque solamente está el deseo de sobresalir y no el deseo de que mi hijo tenga una experiencia que lo eduque, que lo estructure, porque eso hace el deporte, y que lo discipline. Y que por encima de ello vaya el deseo de que se convierta en el mejor. A mí no me interesa, o no me debe interesar que mi hijo sobresalga, me debe interesar que mi hijo disfrute la experiencia que esté teniendo, sea en un escenario deportivo o sea en un escenario de música, de arte, etc. Entonces tienes a este joven que mientras le está narrando a la psicóloga lo que él pensaba sobre su papá, él le cuestiona a la psicóloga y él aspiraba a que la psicóloga le dijera, tú jugabas bien fútbol. Y él se molesta. Le da un coraje bien fuerte, tira la silla, hace de todo, simplemente porque la psicóloga no hace lo que él quería y se puede interpretar como un elemento de manipulación. Pero estamos hablando de un niño que no sabía lo que era recibir un refuerzo positivo. Entonces, dentro de todos los problemas que a gran escala se pueden ver, son problemas sencillos los que tenía este joven que lo llevaron a convertirse en un asesino. Pero en un asesino porque estaba intentando sobrevivir a lo que se había convertido en una amenaza. Que hay quienes lo caracterizan como un joven misógino. El modelo tal vez lo tenía cuando la psicóloga le habla acerca de que defina cómo ve a su papá, cómo ve a su abuelo. En muchas instancias él evadía hablar de ello, pero cuando por fin lo hace, ¿qué dice? Que su papá tenía problemas para manejar el coraje, que su papá era una persona completamente rígida. Entonces a veces nosotros pensamos que porque somos la figura masculina de la casa tenemos que imponernos o tenemos que demostrarle a nuestros hijos que somos la pieza fuerte y clave del hogar.
Mientras que nuestros hijos simplemente desean una palmada, un abrazo y escuchar estoy contigo. La enseñanza que esta serie nos trae, más allá de un crimen, es que los padres se autoanalicen y repasen cómo ha sido su ejecución. No hay un libro, no hay un manual que diga crianza de manera efectiva. Este sí no va a fallar, no. Pero ellos, ambos decían lo que comenté ahorita. Yo pensaba que en el cuarto él estaba bien. Y lo que yo pienso que es un entorno seguro, necesariamente no lo es. Porque esa generalización nos lleva a hacer las cosas por sentado. Y no hay un momento y no hay un lapso donde nos sentemos a tener una terapia familiar improvisada. ¿Qué es hacer? Un repaso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No contamos con nuestros hijos para la toma de decisiones que se van a hacer en el hogar. Y no es que es necesaria esa toma de decisiones. Lo que es necesaria es la participación y escucharlo. No es que yo voy a hacer lo que mi hijo de 13 años me diga, pero yo necesito hacerlo sentir parte. Volvemos a Maslow, porque lo podemos hacer. Y es la manera más sencilla. A veces hasta ¿dónde vamos a comer el viernes por la noche? Vamos a hacer una encuesta familiar. ¿A dónde te gustaría? El simple hecho de que él o ella tenga la oportunidad de participar, me siento validado, me siento parte. Jamie esas cosas no las tuvo. ¿Qué queda al final de esta serie? Tenemos un joven a punto de recibir una sentencia por un crimen que cometió con un vacío existencial crónico y tenemos una familia que está completamente despedazada. Terrible. Que no se reconoce, que no saben cómo manejar el duelo, porque hay un gran duelo aquí. Perdieron un hijo, perdieron el contacto físico con su hijo cuando reciben la llamada del muchacho. La mamá no sabe ni siquiera cómo reaccionar. O sea, si nos sentamos a interpretar y analizar personaje por personaje, cada uno nos enseña algo muy interesante. Al nivel que hasta el mismo detective tenía dificultades con el elemento interaccional con su hijo, que es quien le da luz con todo este asunto de los incels, de la teoría del 80-20, es quien le hace saber, mira, lo que está pasando aquí no es que él la hostigaba por Facebook, es que ella lo bulleaba y le decía que iba a ser un niño que nunca iba a tener una interacción sexual con otra persona. Terrible. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, por el simple hecho de ser cristianos, enfrentan esto en las escuelas, en las universidades? La famosa presión de grupo. Y a veces nos empeñamos en insistir que estén con nosotros en la iglesia porque interpretamos que es el lugar seguro, pero donde nuestro hijo necesita estar es en una oficina sentado con un profesional hablándole de cuáles son todas sus crisis. Y habrá quien quizás me fustigue por lo que estoy diciendo, pero esto en nada tiene que ver con el elemento de la salud espiritual del adolescente. Estamos hablando de su salud emocional. Pensamos que están bien, pero tienen una máscara y son expertos haciéndonos creer que están bien cuando están gritando por dentro, pidiendo un auxilio. Es terrible porque a mí en lo particular me encantó mucho el capítulo 3, pero coincido con lo del capítulo 4 que fue el más que me gustó. Quizás porque es el punto donde vemos al papá por fin quebrarse. Se quiebra. Llega un momento en el que ya esto se está saliendo de mis manos. Ya se salió de las manos hacía tiempo. Pero reconocerlo. Esto está fuera de mis manos. Y empezar a preguntarme qué fue lo que no hice. Qué fue lo que hice. Y todas esas declaraciones que hacen en esos últimos 15 minutos son las preguntas que deberíamos nosotros escuchar y poner en práctica ahora y decir, yo tengo que estar atento, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo, para luego no preguntarme qué fue lo que no hice o qué era lo que yo estaba haciendo.